Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, una historia que ha causado una ola de especulaciones y francamente mucha intriga. Hoy vamos a hablar de Khan y de Met. Sí, han escuchado bien. Parece que hay algo sucediendo, algo que ha puesto a la comunidad de fans en vilo, y vamos a intentar desentrañar esas razones que, créanme, están causando una intriga fascinante. Si aman el drama, los misterios y por supuesto, a estas dos personalidades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos en todo, si aún no son parte de esta increíble comunidad, les invito a darle ese botón de suscribir para no perderse ninguno de nuestros análisis y debates. ¡Vamos allá! Últimamente las redes sociales, los foros de fans y hasta los portales de noticias de espectáculos no hablan de otra cosa, la aparente distancia, los silencios, los sutiles cambios en la interacción entre Can Yaman y Demet Özdemir. Para quienes los seguimos desde hace tiempo, desde aquellos días en que compartían pantalla en Erkencikus, su química era innegable. Era tan palpable, tan magnética, que para muchos fans, la línea entre la ficción y la realidad se volvía muy borrosa. Y eso, para empezar, ya es un terreno fértil para la especulación, ¿verdad? Vimos su relación nacer en la pantalla, crecer ante nuestros ojos, y luego, bueno, la vida real siguió su curso. La magia de Pájaro Soñador se extendió mucho más allá de los guiones, cautivando a una audiencia global que se enamoró no solo de la historia de Sanem y Khan, sino de la aparente conexión entre los actores que les daban vida. Era una sinergia rara y especial, de esas que se recuerdan mucho tiempo después de que las cámaras dejan de grabar. Pero lo que ha llamado la atención ahora no es un simple rumor de pareja o una posible reconciliación, es más bien un vacío, una ausencia de esa calidez que solíamos percibir. Piensen en los momentos que compartíamos, las entrevistas conjuntas, las publicaciones en redes sociales donde se mostraban cómplices, esos sutiles guiños que parecían confirmar la chispa que había prendido en el set. De repente esa conexión parece haberse enfriado, o al menos, se ha vuelto mucho más hermética. Las apariciones conjuntas se han vuelto escasas, los comentarios en redes sociales son casi inexistentes, y esa facilidad con la que antes compartían momentos de su vida cotidiana con sus seguidores se ha esfumado. Y las razones, mis amigos, ahí es donde reside el misterio. No se trata de una pelea pública o de declaraciones contundentes, sino de esa sutil pero significativa ausencia de interacción que grita muchas cosas sin decir una sola palabra. Es ese silencio el que habla más alto, el que nos lleva a preguntarnos, a especular, a buscar respuestas en cada mínima señal. Una de las teorías que ha ganado más fuerza, y que tiene mucho peso en el mundo del entretenimiento, es la de las diferencias en sus trayectorias profesionales. Can Yaman, como saben, ha dado un salto gigantesco hacia el mercado internacional. Ha estado trabajando en producciones extranjeras, aprendiendo idiomas, adaptándose a nuevos entornos, y firmando contratos millonarios con proyectos que lo han llevado a destinos tan diversos como Italia o España. Esto, si bien es un logro increíble para su carrera y una demostración de su talento y potencial global, también lo aleja geográficamente y posiblemente mentalmente de sus colegas turcos. Su vida profesional se ha vuelto mucho más global, con agendas apretadas, viajes constantes y un equipo de trabajo que se expande en diferentes continentes. Con ello, quizás sus prioridades y su círculo social también se han expandido, involucrando a nuevas personas y experiencias que difieren de su vida en Turquía. Por otro lado, Demet Özdemir ha seguido construyendo una carrera sólida en Turquía, eligiendo proyectos que, si bien también son ambiciosos y la mantienen en la cima del éxito en su país, la mantienen más arraigada en su tierra natal. Ha participado en dramas y comedias románticas que han sido aclamados por la crítica y el público turco, consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y talentosas de su generación en Turquía. Esto no es una crítica a ninguno de los dos en absoluto. Cada uno tiene derecho a perseguir sus sueños, a buscar oportunidades que se alineen con sus ambiciones y a tomar las decisiones que consideren mejores para su desarrollo personal y profesional. Pero sí crea una distancia, una desconexión que puede ser difícil de puentear. La vida de un actor internacional de gran proyección es muy diferente a la de quien se enfoca en un mercado nacional, por más exitoso que sea. Las agendas, los compromisos, los viajes constantes, los equipos de trabajo, los requerimientos de los mercados internacionales, todo es distinto y exige una dedicación y un enfoque que inevitablemente separan los caminos.
La vida de Khan en Italia, por ejemplo, con sus rodajes y su vida social en Europa, es un mundo aparte de la de Demet en Estambul. Otra razón que se baraja, y esta es una que siempre genera revuelo y un sinfín de teorías en el mundo del espectáculo, es la de posibles nuevas relaciones sentimentales. Cuando dos personas comparten una conexión tan fuerte, tanto profesional como personal, como la que se percibía entre Khan y Demet, cualquier indicio de que sus corazones han encontrado otros rumbos puede ser interpretado como el fin de una era, al menos para sus fans. Si uno o ambos están en nuevas relaciones, es natural que su enfoque, su tiempo y su energía se dirijan hacia esas nuevas conexiones. No hay nada de malo en ello, es la evolución natural de la vida y de las relaciones humanas. Pero para los fans que idealizaron su relación, que vieron en ellos la pareja perfecta nacida de la pantalla, esta puede ser una píldora difícil de tragar. La falta de comentarios directos de ellos sobre sus vidas privadas solo alimenta las especulaciones sobre quiénes podrían ser esas nuevas personas en sus vidas, y si estas nuevas parejas han influido en la distancia que ahora perciben entre Khan y Demet. Cada foto borrosa, cada encuentro casual de uno de ellos con otra persona, se convierte en motivo de debate y análisis exhaustivo en los foros de fans. Y aquí entra un factor crucial, un elemento que juega un papel fundamental en la vida de cualquier figura pública de su calibre, la presión mediática y de los fans. Ser una figura pública, especialmente una tan querida y popular como Khan Yaman, viene con un escrutinio constante. Cada movimiento, cada interacción, cada publicación en redes sociales, es analizado y comentado por miles, si no millones, de personas. Imaginen la presión de tener que navegar no solo su vida personal y profesional, sino también las expectativas, los deseos y, a menudo, las interpretaciones de millones de seguidores que sienten un vínculo especial con ellos. A veces la mejor manera de protegerse de esa presión, de ese escrutinio implacable, es precisamente crear una barrera. Un silencio estratégico o una distancia calculada, una menor exposición pública, puede ser una forma de preservar su paz mental, su privacidad y su bienestar emocional. Quizás Khan y Demet, tras la intensa atención que recibieron en su momento, especialmente durante y después de Erkencikus, decidieron que mantener una relación, ya sea de amistad o algo más, bajo el ojo público era demasiado agotador. Las constantes comparaciones con sus personajes, los rumores infundados sobre su relación, la necesidad de justificar cada detalle de su vida personal ante la audiencia, puede ser abrumador y erosionar la autenticidad de cualquier vínculo. Por eso, lo más sensato, lo más saludable para ellos como individuos, podría ser tomar un respiro, dar un paso atrás y permitir que las cosas fluyan de manera más natural, lejos de los focos y las cámaras indiscretas. La necesidad de proteger su intimidad se vuelve prioritaria ante la vorágine mediática. Pensemos también en la evolución personal. Las personas cambian, crecen, aprenden. Lo que era importante para ellos hace unos años, cuando se conocieron y trabajaron juntos en el set, quizás ya no lo sea tanto ahora. Sus intereses, sus aspiraciones, sus visiones de la vida, todo puede haber mutado. Es perfectamente normal que con el tiempo, las personas tomen caminos diferentes, incluso si alguna vez compartieron un vínculo muy especial y forjaron una amistad sólida. No se trata de que algo terrible haya sucedido entre ellos, sino de la simple y a menudo agraciada realidad de la vida. La gente evoluciona y a veces, esas evoluciones los llevan en direcciones distintas, con nuevas experiencias y prioridades que modelan sus vidas. Otro punto interesante a considerar es la naturaleza de las relaciones en el mundo de la actuación. A menudo, la intensidad de los proyectos, los largos rodajes, la cercanía forzada por las circunstancias y la creación de personajes que exigen una profunda conexión emocional, pueden crear vínculos muy fuertes entre los actores. Sin embargo, una vez que el proyecto termina, esa intensidad puede disiparse, y mantener la conexión requiere un esfuerzo consciente y una voluntad mutua que vaya más allá del guión. Quizás para Khan y Demet, la intensidad de Erkencikus fue un capítulo hermoso y memorable en sus vidas, una experiencia compartida que los unió profundamente. Pero una vez cerrado ese capítulo profesional, la dinámica cambió. No significa que no se tengan cariño o respeto, sino que la dinámica que existía durante el rodaje, y que se trasladó a la esfera pública generando tanta admiración, simplemente ya no es la misma. La burbuja del set se disipa, y la vida real reclama su espacio. Y por supuesto, no podemos ignorar la posibilidad de que haya razones privadas y personales simplemente no son de dominio público y que, francamente, no deberían serlo.
Todos tenemos aspectos de nuestra vida que guardamos para nosotros, experiencias y sentimientos que son íntimos y valiosos. Y es importante respetar esa privacidad, incluso cuando se trata de celebridades a las que admiramos. Puede haber malentendidos, diferencias de opinión, o simplemente la decisión de seguir adelante sin hacer ruido. La ausencia de conflicto visible no significa necesariamente que no haya una razón para la distancia, a veces, la razón es simplemente la sutileza, la discreción y el respeto por la privacidad mutua. La vida privada de las personas, incluidas las estrellas de cine, debe ser un santuario. Lo que sí es claro es que esta situación ha generado una gran cantidad de preguntas y teorías entre sus seguidores. La intriga radica precisamente en esa falta de respuestas claras, en ese velo de misterio que rodea su actual relación. Es como un rompecabezas al que le faltan piezas, y cada uno intenta completarlo con la información que tiene, con la que imagina, o con las esperanzas que deposita en su amistad. Y ahí es donde entra la magia de las redes sociales y de la comunidad de fans, la construcción de narrativas, la especulación colectiva, el deseo de entender lo que sucede con personas a las que admiran y que han tocado sus vidas a través de su arte. Hemos visto cómo los fans buscan pistas en cada me gusta, en cada comentario, en cada aparición pública o ausencia. Una foto antigua que reaparece en el feed, un like inesperado a una publicación de hace meses, un comentario vago que puede ser interpretado de 1000 maneras, todo se convierte en material de análisis, en pequeños fragmentos que intentan armar la historia completa. Y es fascinante ver cómo la comunidad se une para intentar descifrar el misterio, para compartir sus hallazgos y debatir sus hipótesis. Es un reflejo del cariño y la conexión que sienten con Khan y Demet, un deseo de que todo esté bien, de que sigan siendo amigos, o de que quizás, la magia que admiraron en pantalla se reencuentre de alguna forma en la vida real. Entonces, ¿cuáles son estas razones que causan tanta intriga? Podríamos resumirlas en una mezcla de factores: el asterisco desarrollo de sus carreras individuales y su enfoque en mercados diferentes que genera una distancia geográfica y vital, la posible asterisco presencia de nuevas relaciones sentimentales en sus vidas que desvían su atención y sus prioridades, la asterisco inmensa presión mediática y la necesidad de proteger su espacio personal y su tranquilidad, la asterisco evolución personal natural que ocurre con el tiempo y que puede llevar a caminos distintos, y la dinámica cambiante de las relaciones forjadas en el set, que a menudo son intensas pero temporales. Y por supuesto, la siempre presente posibilidad de que haya asterisco motivos puramente personales que prefieren mantener en privado, y que simplemente no son de nuestra incumbencia. Al final del día, lo importante es recordar que, si bien nos encanta seguir sus carreras y admirar su talento, Khan y Demet son personas con vidas propias, con sus propias complejidades y sus propias decisiones. Sus caminos, sus amistades y sus relaciones son suyas para definir y para vivir. Lo que sí podemos hacer como fans es seguir apoyándolos en sus proyectos individuales, aplaudir sus éxitos en sus respectivas carreras, y apreciar el legado que dejaron juntos en Erkencicus, ese universo que tantas alegrías nos dio. Y sobre todo esperar lo mejor para ellos, sea cual sea el camino que decidan tomar en sus vidas personales y profesionales. Ha sido un verdadero placer desentrañar este misterio con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y que les haya dado algunas ideas sobre las posibles razones detrás de la intriga que rodea a Khan y Demet. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final de este vídeo, su lealtad y su interés son el motor que nos impulsa. Ahora me encantaría saber su opinión, la parte más importante de este canal. ¿Qué creen ustedes que está sucediendo? ¿Tienen alguna otra teoría que no hayamos cubierto? ¿Hay algún detalle que se nos haya escapado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si este vídeo les ha parecido interesante, revelador y les ha mantenido intrigados, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental. Compartan este vídeo con otros fans que también sientan curiosidad por este tema, para que nuestra comunidad crezca y sigamos debatiendo juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestro próximo contenido. Tenemos muchísimos temas interesantes en el tintero. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.